El millonario no estaba buscando compasión. Tampoco estaba buscando la verdad. Solo quería una excusa. Sentado frente a las pantallas del sistema CCTV, su dedo descansaba sobre el botón de grabación. Aquellas cámaras no habían sido instaladas para proteger la mansión, sino para confirmar una sospecha que llevaba semanas creciendo en su mente. Quería despedir a la nueva empleada. Para él, era solo otra trabajadora más. Prescindible. Fácil de reemplazar. En una de las pantallas aparecían sus gemelos paralizados, sentados en silencio en sus sillas de ruedas. En otra, la empleada entraba lentamente a la habitación, creyendo que nadie la observaba. El millonario cruzó los brazos, convencido de que finalmente encontraría el error que necesitaba. Pero lo que vio, lo dejó completamente congelado. La mujer se arrodilló frente a los niños. No levantó la voz. No los tocó con brusquedad. Hizo algo que nadie había hecho en años. Les habló con una ternura peligrosa. Les pidió perdón, por algo que él nunca entendió. Uno de los gemelos comenzó a llorar. El otro movió la mano. El millonario dejó de respirar. Las cámaras, instaladas para despedir a alguien, acababan de mostrarle una verdad que jamás estuvo preparado para enfrentar. Y en ese instante comprendió algo aterrador. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, quizás la persona equivocada había estado a punto de ser despedida, y el verdadero culpable siempre había sido él. Para el mundo, Ricardo Salazar era un hombre admirable. Un billonario hecho a sí mismo, dueño de empresas internacionales y protagonista frecuente de portadas financieras. Su nombre imponía respeto. Su fortuna abría puertas. Pero dentro de su enorme mansión, Ricardo era solo un padre cansado, lleno de frustración y decisiones mal tomadas. Desde el accidente que dejó a sus gemelos, Daniel y Samuel, paralizados, la vida familiar se había vuelto silenciosa y tensa. Los médicos hablaban de rehabilitación, de tiempo y de paciencia. Pero Ricardo solo escuchaba excusas. Para él, nada avanzaba lo suficientemente rápido. Las niñeras iban y venían. Las empleadas duraban meses, a veces semanas. Ricardo siempre encontraba algo que no le gustaba. Demasiada confianza, demasiadas preguntas, demasiada cercanía con los niños. No entendía por qué le molestaba tanto ver a alguien más ocupando el espacio que él nunca había querido llenar. Cuando contrató a Laura, la nueva empleada, pensó que sería igual que las demás. Discreta, callada, eficiente. Sin embargo, desde los primeros días, algo comenzó a incomodarlo. Laura pasaba demasiado tiempo con los gemelos. Les hablaba. Les leía. Les tomaba la mano como si no le tuviera miedo a su fragilidad. Ricardo interpretó esa cercanía como una falta de profesionalismo. Convencido de que Laura estaba cruzando límites, tomó una decisión rápida: instalar cámaras CCTV en la casa. Oficialmente, era por seguridad. En realidad, buscaba pruebas para despedirla sin remordimientos. Cada noche, después del trabajo, se sentaba frente a las pantallas. Observaba con atención, esperando el error que justificara su desconfianza. Pero lo que veía lo confundía aún más. Laura no gritaba. No descuidaba. No cometía errores visibles. Hablaba con los gemelos como si los entendiera. Les preguntaba cómo se sentían. Les daba tiempo para responder. Y cuando uno de ellos se frustraba, ella no se alejaba, se quedaba. Ricardo comenzó a sentir algo que no le gustaba reconocer. Celos. No de la empleada, sino del vínculo que estaba creando con sus hijos. Daniel, el más callado, parecía más atento cuando Laura estaba cerca. Samuel, siempre irritable, sonreía de vez en cuando. Pequeños cambios que Ricardo no sabía cómo interpretar. Pero en lugar de preguntarse qué estaban necesitando sus hijos, decidió enfocarse en una sola cosa: despedirla. No sabía que las cámaras, instaladas para controlar, estaban a punto de mostrarle una verdad mucho más incómoda. Una verdad que no tenía nada que ver con Laura, y todo que ver con él.
Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Crees que Ricardo tenía derecho a vigilar a la empleada, o su desconfianza ya era una señal de culpa? Mano escribiendo, déjanos tu opinión en los comentarios. Las cámaras se convirtieron en parte de la rutina de Ricardo más rápido de lo que él hubiera imaginado. Cada noche, al llegar a casa, pasaba directamente a la sala de monitoreo. No saludaba a los gemelos. No preguntaba cómo había sido su día. Primero observaba. Como si la verdad solo pudiera existir detrás de una pantalla. Al principio, todo parecía normal. Laura cumplía con sus tareas, mantenía la casa en orden y respetaba los horarios. Ricardo se impacientaba. Quería ver un error, una excusa clara para despedirla sin sentirse injusto. Pero las imágenes no le daban lo que buscaba. Lo que sí le mostraban era algo que no estaba preparado para enfrentar. Laura se sentaba frente a los gemelos sin prisas. No hablaba de medicinas ni de ejercicios forzados. Les preguntaba por sus sueños, por lo que recordaban antes del accidente, por lo que aún querían hacer. Daniel escuchaba atento. Samuel, poco a poco, comenzaba a responder con frases más largas. Ricardo fruncía el ceño cada vez que veía esas escenas. ¿Por qué no reaccionaban así con él? Una noche, observó cómo Laura tomaba las manos de los niños y respiraba con ellos lentamente, como si les enseñara a calmarse. No era terapia médica. Era algo más humano. Algo que Ricardo nunca había aprendido a hacer. Pero también comenzaron a aparecer momentos que lo inquietaron. Laura cerraba la puerta con cuidado. Bajaba la voz. Decía frases que las cámaras no siempre captaban con claridad. No parecían amenazas, pero tampoco eran simples palabras. Daniel bajaba la mirada. Samuel se quedaba inmóvil. Ese día, Ricardo tomó decisiones que nadie esperaba. Canceló contratos. Redujo viajes. Despidió a terapeutas que trabajaban desde la presión y el miedo. No despidió a Laura. La mansión empezó a cambiar. Las rutinas se suavizaron. Las órdenes se convirtieron en conversaciones. Y entonces, algo pequeño ocurrió. Durante una sesión tranquila, sin exigencias, Daniel movió ligeramente los dedos del pie. Nadie gritó. Nadie celebró exageradamente. Laura solo sonrió y dijo, vamos paso a paso. Ricardo entendió algo fundamental. El control nunca había sido la solución. La presencia sí. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Crees que una sola conversación puede cambiar años de daño emocional? Mano escribiendo, cuéntanos tu opinión en los comentarios. Los días siguientes no estuvieron llenos de milagros, pero sí de cambios reales. Ricardo comenzó a estar presente de una forma que nunca antes había logrado. Ya no observaba desde una pantalla ni medía el progreso con resultados inmediatos. Aprendió a sentarse, a escuchar y, sobre todo, a esperar. Las terapias continuaron, pero ahora eran distintas. No había gritos, no había presión, no había relojes marcando cuánto debían mejorar. Había pausas, respiraciones profundas y pequeñas metas. Daniel y Samuel dejaron de sentirse evaluados y empezaron a sentirse acompañados. Laura siguió trabajando en la casa, pero su rol cambió. Ya no era solo una empleada. Era una figura de confianza, alguien que había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Ricardo, por primera vez, dejó de verla como una amenaza. Un día, durante una sesión tranquila, Samuel logró levantar la pierna unos centímetros. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que todos se quedaran en silencio. Daniel lo miró con los ojos llenos de asombro. Ricardo sintió como el pecho se le apretaba. No lloró. Sonrió. Entendió que no se trataba de volver a caminar, sino de volver a creer. La mansión, antes fría y silenciosa, comenzó a llenarse de sonidos distintos. Conversaciones largas, risas tímidas, música suave por las tardes. Las cámaras CCTV fueron retiradas una por una. Ya no eran necesarias. El control había sido reemplazado por confianza.
Ricardo también cambió fuera de casa. Delegó responsabilidades, redujo su imperio, dejó de perseguir una imagen de poder que ya no le importaba. Comprendió que había querido despedir a Laura no porque hiciera algo mal, sino porque le mostraba lo que él no había sido. Antes de irse una noche, Ricardo se detuvo frente al cuarto de los gemelos. Los vio dormir tranquilos, sin tensión en el rostro. Por primera vez en años, no sintió culpa, sintió paz. Laura decidió quedarse un tiempo más, no por el dinero, sino por los niños. Sabía que el camino aún sería largo, pero también sabía que ya no estarían solos. Ricardo aprendió una lección que jamás olvidaría. El control no crea seguridad. El amor sí. Y entendió que las cámaras que instaló para despedir a alguien, terminaron despidiéndolo a él de la persona que había sido. ¿Crees que la confianza y la presencia pueden sanar más que cualquier terapia? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia.